Hola clase. Bueno, con este vídeo termino el tema 12 porque esta mañana en clase vuestros compañeros del B me han convencido para hacer una poda bastante relevante del tema. A mí me parece bien porque son temas que hemos tratado ya en clase y simplemente os hay una puntualización sobre el punto 4.4 y el resto de los puntos 4 y 5 bueno, pues los podemos dejar para otra ocasión. No son muy complicados, ¿eh? Pero bueno, por facilitaros la vida, porque es verdad que quiero que lo hagáis bien. Entonces, en el último vídeo nos quedamos con el concepto de democracia al final de la Edad Moderna, ¿no? Que es el siglo XVIII. Hablábamos de John Locke, esto lo mencioné en el último vídeo, pero es por enganchar con algo. Y hablábamos de que las ideas de Locke, eh, en fin, querían que las personas, los ciudadanos, que por ciudadanos entendemos todos aquellos que conforman el cuerpo electoral, en este caso los ciudadanos podemos equipararlo de manera general con todos aquellos que contribuyen al Estado en el pago de impuestos y que son afectados por las propias leyes del Estado. Bueno, pues todo este cuerpo de ciudadanos y para él tendría que ir ganando poder en detrimento de la monarquía, el poder que esté más descentralizado. Habría, por supuesto, que respetar las libertades económicas, que en este caso, pues propiedad privada, el comercio, pues no, las actividades comerciales, y por otro lado, las que son individuales, libertad religiosa, libertad de asociación, de prensa. Este proceso de asunción de libertades por parte de los ciudadanos se va asentando durante los siglos XIX y XX hasta llegar a el punto en el que estamos en 2025, que es probablemente el punto en Occidente, en la mayoría de Occidente, tenemos que decir, siempre con puntualizaciones nacionales, en el que los ciudadanos gozamos de las mayores libertades, derechos y libertades de la historia. En fin, pues fenomenal, quiero decir, pues yo a tope. Por otro lado, estas ideas de Locke condensan en dos aspectos históricos, dos hechos históricos muy relevantes, que son la independencia de Estados Unidos, que se independiza, ya sabéis, en 1776, se independiza de Reino Unido, y la Revolución Francesa, un poco posterior, 1789. Fundamentalmente es relevante porque Estados Unidos va a ser el primer país que se constituya de manera republicana, es el primer país que no tiene un rey y que además se rige por una serie de cuestiones ilustradas. Bueno, tiene una constitución, tal, bueno. Y la Revolución Francesa pasamos en este momento de tener una monarquía a tener una república y además a que el pueblo, los ciudadanos, gocen de una serie de libertades además por escrito. Entonces, son procesos, bueno, interdependientes entre ellos, no son paralelos, pero son bastante parecidos. Y bueno, los aspectos fundamentales que nos interesan en filosofía es que en ambos casos la soberanía reside en el Parlamento, no reside en el rey. Es decir, el rey no toma decisiones, el rey está constreñido, está controlado por el Parlamento. El rey no toma decisiones de manera unilateral, sino que el Parlamento es el que elabora las leyes. Y ese Parlamento, ya hablaremos si lo eligen los mayores de 25, de 21, los hombres, las mujeres, todos, ninguno, no sabemos. Pero hay un Parlamento que tiene esa facultad de hacer leyes. Existe en estos países una división de poderes entre los que hacen las leyes, los que ejecutan las leyes y los que juzgan a aquellos que no cumplen las leyes. Es importante esta división de poderes. Siempre se habla de estos tres poderes. En las sociedades modernas también se habla mucho del cuarto poder, el cuarto poder que cuestiona a estos tres poderes, que es la prensa. Pero bueno, hablaremos de esto. Por otro lado, hablamos del concepto de libertad política, que es aquel en el que yo, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está mi libertad? Mi libertad está en todo este aspecto que me permiten las leyes. Por otro lado, si algo no me lo yo puedo hacerlo. Hay una igualdad jurídica en tanto en cuanto, ya sabéis, que en, por ejemplo, yo que sé, la Edad Media, ¿no? Siempre que conocéis. Pues hombre, los nobles no eran juzgados de la misma manera que los que no lo eran. Las personas religiosas, en el sentido de monjes, curas, obispos, tal, tenían un cuerpo jurídico diferente. No juzgaban de la misma manera a un obispo que a uno que era carnicero. Claro, esto es una diferencia. ¿Qué hay de importante o de relevante en las sociedades modernas? Que todos, en principio, nos ceñimos a las mismas, al mismo código civil, código penal, al mismo corpus jurídico. Esto no es del todo cierto porque, por ejemplo, las personas que son militares tienen un corpus jurídico diferente, tienen unos tribunales diferentes. Pero bueno, igual que los menores también tienen un tribunal de menores.
Quiero decir, es parcialmente verdad. Es verdad con matices, ¿vale? Todos tenemos las mismas leyes, bueno, dependiendo de algunas cosas, ¿vale? Y por otro lado, algo que es relevante también es que todos estos países, ¿no? O sea, en principio Estados Unidos, que es un país que surge nuevo, y este cambio radical que hace Francia, tienen instrucción pública o desean una instrucción pública. Instrucción, me refiero a educación. Porque sí que es verdad que uno de los ideales ilustrados es que las sociedades, las personas pueden cambiar si se les educa. Entonces es primordial que para tener sociedades racionales, que comprendan el papel que tienen que hacer en sus propias sociedades, tienen que ser educados. Es decir, si a ti nadie te explica que tienes o sea, cómo funciona el sistema electoral y qué significa que un partido diga esto o que diga otra cosa, si tú no lo entiendes, no estás educado para ello, es imposible que puedas asumir esa responsabilidad. Es como poner a votar a niños de 5 años. Pues no lo van a hacer. Bueno, hasta aquí son las ideas políticas hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que hay luego un par de diapositivillas que ya hablaremos en clase, os lo pondré ahora por Teams que he eliminado. Y esto sí que me interesa, porque estos son conceptos que tienen que ver con el concepto, conceptos, quiero decir, cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo que entendemos actualmente por democracia. Es algo que en la sesión de iniciación estuvimos ya como hablando, ¿vale? Simplemente quiero que tengáis claros estos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de soberanía popular, implica que el agente que tiene el poder político es de popular el pueblo. Es decir, nosotros, el pueblo general, somos los que votamos y elegimos a una serie de representantes en los que delegamos parte del poder, ¿vale? La participación es fundamental. La participación puede ser de dos maneras. Directa, cuando directamente participamos, o indirecta, cuando indirectamente participamos. Mirad, si por ejemplo hay algo que se llama referéndum, que es principalmente para cuestiones que atañen a todos, por ejemplo el Brexit fue un referéndum, o cuando se modifica la Constitución tiene que hacerse mediante un referéndum, una consulta directa. Se pregunta al pueblo en general, a los votantes en general, qué opinan de una cuestión concreta, para que voten sí o no. Por ejemplo, cuando en España se elaboró una constitución a finales de los años 70, se le preguntó al pueblo, en plan, ¿esta constitución qué te parece? ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿O no? ¿Te parece que no? Salió que sí, se hizo un referéndum. Son cuestiones directas, ¿sí o no? Esto hay. Ahora, las indirectas, la participación indirecta, tiene que ver con lo que hemos hablado estos días en clase. Yo cuando voto a un partido, pues bueno, delego mi poder en el partido porque el partido es el que, si gana, elabora una serie de leyes y a mí no me preguntan. Quiero decir, pues no sé, hay leyes que me parecerán bien, mal o regular, pero a mí no me van preguntando ley por ley. Yo delego parte de mi poder político en ellos, en plan, pues ellos ya gestionan, ¿vale? El pluralismo es algo principal en las democracias. El pluralismo se refiere a la cantidad, a la pluralidad de opciones políticas que podemos elegir. Hay muchos partidos diferentes, hay muchos sindicatos diferentes, muchas teorías políticas diferentes, es decir, se trata de ir eligiendo entre varios. Si solo hay uno, no puedes elegir, pues hombre, democracia, democracia, no será otra cosa en todo caso. El consenso es la capacidad de llegar a acuerdos, ¿vale? Podemos no estar de acuerdo en todo, pero podemos llegar a un consenso en cuestiones puntuales. El principio de mayoría implica que todos los ciudadanos participan en cuestiones, en condiciones, ¿no?, de igualdad política. Cobres más, menos, seas mujer, hombre, acabes de, yo qué sé, obtener la nacionalidad o hayas nacido aquí hace 80 años, tu voto vale igual. Aquí no se distingue la cualidad del voto, la calidad del voto, sino que el que tiene más, pues ya está, es un concepto de cantidad. El respecto a las minorías implica que hay minorías que aunque no sean directamente objeto de políticas concretas, deben estar respetadas por la mayoría, ¿vale? Entonces, se gobierna para todos, hasta para los que no te votan. Entonces, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. La mayoría gobierna y la minoría ejerce el control sobre la acción de gobierno en la oposición. Si nos centramos en partidos políticos, el partido que gana, ¿no?, que tiene más escaños en principio, es el que gobierna y los que tienen menos escaños tienen una responsabilidad también, que es controlar al partido que ha ganado. El principio de reversibilidad implica que una ley, sea la que sea, se aprueba un día y es posible que esa ley, pasados los años, se pueda derogar.
¿Cómo se deroga? Pues por un principio exactamente igual que por el que se ha aprobado. Llega otro partido al poder y, bueno, esa ley se puede cambiar. Las leyes no están escritas en piedra. Incluso la Constitución, que es lo más fundamental que tiene un Estado, puesto que ahí están puestas sus bases, se puede cambiar también. No es un proceso sencillo, pero se puede hacer. La división y control del poder, pues ya está, ahí lo tenemos, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, ok. Y el régimen de opinión política, que es lo que mencionaba antes del cuarto poder, es que podemos controlar como ciudadanos al poder político gracias a que estamos informados por los medios, sobre todo por los medios que son como más tradicionales. Evitemos siempre caer en perfiles de TikTok de dudosa procedencia. A la libertad de expresión, puesto que yo puedo decir en principio lo que me dé la gana sin que me detengan, si estoy expresando una opinión respetuosa con respecto a algo, pues esta ley en concreto no me gusta, esta ley en concreto me flipa. Bueno, yo puedo decirlo, todos podemos decirlo. De hecho, incluso se puede insultar a los políticos sin que suceda absolutamente nada. Entonces, ahí está la libertad de expresión. Hay cosas que son feas de hacer, pero no son delito. Entonces, pues bueno, y control, pues eso, ¿no? Implica que la opinión pública puede ir hacia un lado o hacia otro dependiendo de la información que vaya recibiendo. Es importante que la sociedad civil controle a la sociedad política y eso se puede hacer de muchas maneras. Siempre que sale la gente a la calle para protestar, está ejerciendo su derecho también de control a este, quiero decir, las decisiones políticas. Por ejemplo, el último caso que se me ocurre, el Ayuntamiento de Zaragoza quería hacer una reforma de la lonja que está en la Plaza del Pilar y como varias asociaciones de patrimonio y mucha gente se ha manifestado en contra, han pensado el proyecto y no lo van a hacer. Bueno, eso es una manera de que veáis de una manera práctica que muchas veces las decisiones políticas, bueno, no tienen por qué llevarse a cabo siempre. Se puede controlar de algunas maneras. Bueno, por mi parte, esto es que entendáis eso, ¿no? Que la democracia directa es asamblearia, es como juntarnos entre todos y, ¿no? Y decidir ciertas cosas, pues como cuando llegamos a un acuerdo en clase de cuando ponemos el examen. Y la democracia representativa, pues cuando empiece a hablar entre todos, se lo decís al delegado o la delegada, que eso estáis delegando en ellos, por eso se llaman delegados, delegando en ellos esa portavocía, esas funciones, en fin. Por mi parte ya está, es el tema. Cualquier cosilla que necesitéis la comentamos en clase y bueno, muchísimo ánimo.